Te damos la más cordial bienvenida a la capacitación laboral en línea para la formación docente en mejores prácticas de enseñanza-aprendizaje a distancia. ¿Qué vas a aprender? En este curso mejorarás las competencias docentes para afrontar los retos actuales de la educación aplicando recursos pedagógicos, tecnológicos y herramientas prácticas que les permitan diseñar, adecuar, implementar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales a través de una formación laboral integral. Además, adquirirás las herramientas y los conocimientos para certificarte en la competencia, elaboración de proyectos de aprendizaje, integrando el uso de tecnologías de la información y la comunicación de conocer. Este curso está conformado por 6 módulos. Módulo 1. Gestión de ambientes de aprendizaje. Módulo 2. Diseño de ambientes de aprendizaje. Módulo 3. Organización y herramientas educativas para el docente a distancia. Módulo 4. Creatividad curricular en entornos virtuales. Módulo 5. Indicadores de gestión para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Módulo 6. Buenas prácticas para la educación en línea. Sean bienvenidos y bienvenidas al primer módulo del curso Gestión de ambientes de aprendizaje. ¿Qué vas a aprender? En este primer módulo aprenderás a integrar distintas dimensiones del aprendizaje en tu planeación didáctica a través de estrategias socioemocionales, cognitivo-conductuales y de retroalimentación docente y entre pares, con el fin de potenciar la interactividad para el aprendizaje significativo en contextos virtuales. Cuando enseñamos, realizamos 2 actividades relacionadas pero distintas. La primera actividad es el diseño del curso, el cual consiste en recolectar información y realizar un conjunto de decisiones acerca de cómo enseñaremos el curso. La segunda actividad son las interacciones docente-estudiante una vez que hemos implementado el curso que hemos realizado. El primer tema de este módulo se centra en la interacción docente-estudiante y los subsecuentes se centran en el diseño del curso. El módulo contiene en 4 temas: 1. El aprendizaje y la vida del estudiante. 2. Motivación, guías y aprendizaje significativo. 3. Dimensiones de aprendizaje. 4. Circularidad de la información. Iniciemos con el tema 1, el aprendizaje y la vida del estudiante. La pandemia global de COVID-19 ha alterado el contexto en el que vivimos los maestros y para los estudiantes no es la excepción. En entrevistas a maestras y maestros del estado de Tlaxcala, una de ellas refirió la siguiente anécdota. Su sobrino de 9 años vive en una zona con una señal pobre de televisión abierta. Solo puede ver la programación de Aprende en Casa 2 de su respectivo grado a las 23 horas. Sin embargo, su maestra pide que le envíen evidencias vía WhatsApp a las 14 horas. Esa historia evidencia una desconexión entre los cambios de contexto que experimentan los estudiantes y el encuadre que debe guiar la transición hacia la educación a distancia. Estas nuevas realidades exigen un marco que satisface la importancia de la empatía hacia los estudiantes. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? Baran y Al-Soubi lanzan una propuesta basada en una aproximación al diseño centrado en el humano, DCH, como un encuadre que funcione como guía para la transición de emergencia hacia la educación a distancia. Un diseño descentrado en el humano supone que el diseño de la educación a distancia se realiza con base en el contexto del estudiante, así como de sus propias necesidades, frustraciones y motivaciones. La propuesta de Baran y Al-Soubi está fundamentada en 3 premisas. A. Construir empatía. B. Comprometerse en la resolución de problemas pedagógicos. Y C. Establecer una comunidad en línea.
Construir la empatía es el primer paso del encuadre del diseño centrado en el humano. ¿Cómo lo hacemos en la educación a distancia? La empatía, en palabras llanas, es ponerse en la piel del otro. Para lograrlo, hay que conocer la realidad del otro, es decir, hay que escucharlos. Hay 4 preguntas guía que nos ayudan a conocer el contexto de nuestros alumnos cuando exploramos y o escuchamos las realidades de cada uno de ellos. 1. ¿Cuáles son las necesidades de mis estudiantes? Por ejemplo, conviene preguntarles, ya sea a los alumnos o a los tutores, las necesidades de conectividad y acceso a la tecnología. 2. ¿Cuáles son sus dificultades? 3. ¿Cuál es su estado físico? 4. ¿Cuál es su estado emocional? Esta información nos servirá de insumo para hacer una lluvia de ideas sobre qué formato de clase es el adecuado para los alumnos, cuáles son los canales de comunicación óptimos, qué materiales de aprendizaje son propicios para el contexto de nuestros alumnos. Por ejemplo, si hay problemas de conectividad o pobre conexión a Internet, debemos favorecer un formato asincrónico, por ejemplo, con videos pregrabados. Si la mayoría de los estudiantes del grupo tiene acceso a Internet y una conexión estable, podemos optar por un formato de clase sincrónico, por ejemplo, dando un mayor peso a las videoconferencias. Además de escuchar las necesidades, dificultades y estado físico y emocional, la Universidad de Stanford propone 9 preguntas guía para construir empatía con nuestros estudiantes. Preguntas guía para construir empatía con nuestros estudiantes. ¿Qué han estado experimentando, sintiendo y diciendo los estudiantes que quizá aún no hemos escuchado? ¿Cuáles son los ejemplos más inspiradores que has visto hasta ahora de individuos o personas que tratan de comprender a sus alumnos en los momentos de distanciamiento físico? ¿De qué formas tanto el COVID-19 como las respuestas a esta dificulta el éxito del aprendizaje? Preguntas guía para ayudar a conectarnos entre docentes. ¿Cuáles son los factores que han desconectado y aislado a algunos maestros? ¿Qué ejemplos inspiradores has visto de maestros que se conectan con otros maestros en tiempos de distanciamiento físico? ¿Qué oportunidades y desafíos enfrentan los maestros para relacionarse con otros maestros al trabajar en comunidades marginadas? Preguntas guía para explorar cómo podemos ayudar a las familias a construir experiencias de aprendizaje en casa. ¿Cuáles son los ejemplos más inspiradores que has visto hasta ahora de algunas familias que proveen experiencias significativas de aprendizaje? ¿Cuáles serían unos recursos de ensueño que aún no tienes para preparar y apoyar a los estudiantes? ¿Qué recursos han resultado útiles hasta ahora? El segundo elemento de nuestro encuadre de diseño centrado en el humano consiste en comprometerse a la resolución de problemas pedagógicos. Cuando los ambientes de aprendizaje no son familiares y se encuentran en constante cambio, la resolución de problemas pedagógicos se convierte en un aspecto clave. En tiempos de incertidumbre y de cambio, debemos centrarnos en preguntarnos ¿cómo podríamos? Por ejemplo, ¿cómo podríamos recolectar y transmitir recursos didácticos a alumnos y tutores? ¿Cómo podríamos crear ambientes de aprendizaje accesibles? ¿Cómo podríamos satisfacer necesidades heterogéneas de los estudiantes? El tercer elemento del encuadre para el diseño centrado en el humano es el establecimiento y mantenimiento de una comunidad en línea. Su importancia radica en que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una actividad social. En ese orden de ideas, el desafío de la educación a distancia es cómo facilitar cierto grado de contacto interpersonal entre el docente y los estudiantes. Una estrategia para lograrlo es incrementando la presencia social de los docentes en los ambientes de aprendizaje. Existen diversas estrategias para fortalecer la presencia social en los ambientes de aprendizaje virtual. Por lo general, hay 3 grupos que inciden positiva o negativamente en la presencia social en los entornos de aprendizaje virtual. Quienes diseñan el curso pueden o no ser los maestros y los estudiantes. A continuación, presentamos unos consejos para incrementar la presencia social desde el diseño del curso. Que exista un espacio para que los maestros incluyan video mensajes grabados de bienvenida.
Incluir los perfiles de los estudiantes, hobbies, experiencia, intereses o alguna forma de que ellos personalicen su participación, por ejemplo, con un avatar para los alumnos de educación básica o una fotografía para alumnos de nivel medio superior. Incorporar audiomensajes en las retroalimentaciones para imprimir emociones que suelen suprimirse en el texto. Tanto el audio como el video ayudan a reflejar las emociones del maestro hacia los estudiantes y promover la participación. Pensemos que un ambiente en el que solo hay comunicación exclusivamente en texto, es normal que se corra un mayor riesgo de ser malinterpretado. Por ejemplo, si por error escribimos con mayúsculas, nuestro mensaje puede interpretarse como agresivo. Por parte de los maestros, hay un abanico de estrategias para incrementar la presencia social en el aula virtual. A continuación, veamos algunas posibilidades. Contribuir en los foros de discusión. En aquellos niveles educativos donde se puede generar una discusión escrita, el maestro debe participar activamente en los foros para iniciar discusiones argumentadas y no solo ver la actividad como una estrategia de evaluación. La retroalimentación oportuna y frecuente es fundamental, ya que es uno de los escasos momentos de interacción uno a uno entre maestro y alumno. Se recomienda que los tiempos de respuesta de dudas sean menores a 24 horas. Otras estrategias para que incrementemos como maestros la presencia social en las aulas virtuales son: tomar la iniciativa para entablar conversación con los estudiantes, compartir historias y experiencias personales para reducir la distancia psicológica entre ellos y nosotros, usar el humor, utilizar emoticones para matizar nuestra comunicación escrita, excepto en escritos formales, dirigirse a los estudiantes por su nombre, darles distintas opciones para que se dirijan a nosotros, por ejemplo, maestro, maestra, licenciado, licenciada, profesor, etc. Ahora que ya conoces el encuadre centrado en el humano, continuemos con el tema 2, motivación, guías y aprendizaje significativo, en el que abordaremos cómo diseñar un curso con base en los principios del aprendizaje significativo. Al inicio del módulo, comentamos que la enseñanza tiene dos actividades, el diseño del curso y la interacción maestro-estudiante. De estas dos actividades, la primera suele realizarse con dificultades, ya que por lo general los maestros no recibimos un entrenamiento formal en diseño instruccional. Esta limitación se hace más evidente en los ambientes de aprendizaje virtual, en especial si nos apoyamos en alguna metodología de diseño instruccional. Howlett, Aguilar y Díaz evaluaron los mismos materiales didácticos en un curso en línea y uno presencial. Los alumnos del curso presencial consideraban el material didáctico como aceptable, mientras que los estudiantes a distancia consideraban el material didáctico como inadecuado. Ello se debe a que el material didáctico en la modalidad presencial se complementa con la interacción docente-alumno. Al no existir una fuerte interacción en la modalidad a distancia, los materiales didácticos deben mejorarse con ayuda de una metodología de diseño instruccional. En este tema, vamos a conocer los principios para diseñar un curso que logre un aprendizaje significativo. Antes de lanzarnos a ello, recordemos que el aprendizaje significativo es aquel que surge de la asociación de ideas, conceptos y preposiciones existentes en la estructura cognitiva, con información nueva que modifique y potencie tanto al conocimiento previo como al nuevo. Fink nos propone una guía para el diseño de un curso anclado en la premisa del aprendizaje significativo. El proceso se puede descomponer en tres grandes fases generales. 1. Fase inicial de diseño, construcción de componentes primarios. 2. Fase intermedia de diseño, ensamble de componentes en un todo. 3. Fase final de diseño, finalización de tareas importantes que quedan pendientes. A continuación, veremos cada una de estas fases. La primera fase consiste en la construcción de los componentes primarios del curso a través de 5 pasos. 1. Identificar los factores situacionales más importantes. Para hacerlo, podemos preguntarnos: ¿hay desafíos específicos para la instrucción?
¿Qué se esperan del curso los estudiantes o tutores? ¿Cómo se ajusta este curso en el mapa curricular? 2. Identificar los objetivos de aprendizaje más importantes al cuestionarnos ¿qué queremos que los estudiantes sepan al final del curso? 3. Formular procedimientos apropiados de retroalimentación y evaluación. Idealmente, deben tener una naturaleza dual. Por un lado, ayudar a los estudiantes a demostrar que lograron los objetivos de aprendizaje. Por otro lado, ayudar a los estudiantes a aprender. 4. Seleccionar actividades efectivas de enseñanza-aprendizaje. En especial, darle predominancia a actividades ricas en experiencias que permitan a los estudiantes lograr distintos conocimientos significativos de forma simultánea. Del mismo modo, se recomienda darle un gran peso a las actividades que propicien el diálogo reflexivo, en las que los estudiantes piensen y reflexionen sobre qué han aprendido, cómo lo han hecho y cuál es la importancia del conocimiento aprendido. 5. Asegurar la integración de los 4 componentes en un todo integrado mediante una revisión de la consistencia de cada componente, asegurándose que los elementos se apoyan entre sí. Como puedes observar, esta fase va del final, factores situacionales, al inicio, actividades de enseñanza-aprendizaje. Este procedimiento inverso es recurrente en el diseño instruccional. Para la fase intermedia del diseño del curso, se realizan 3 pasos. 6. Crear una estructura temática del curso. Con ello queremos decir que dividiremos el curso en bloques temáticos que contienen conceptos o temas. Estos bloques están dispuestos en una secuencia lógica. Idealmente, el grado de complejidad va aumentando en dicha secuencia. En este punto decidirás cuántas semanas le darás a cada bloque. 7. Seleccionar una estrategia instruccional. Esto es, un conjunto de actividades de aprendizaje dispuestas en una secuencia, de manera tal que el aprendizaje se incremente y acumule a medida que se avanza en la secuencia. Te recomendamos dibujar un diagrama de la estrategia para que puedas visualizar la estrategia. Recuerda que puedes utilizar actividades que identificaste en la fase 1 y quizá agregar más. Te sugerimos que sean variadas, tanto para la clase como para fuera de clase. 8. Integrar la estructura del curso y la estrategia instruccional para crear un esquema de las actividades de aprendizaje. Fink propone un diagrama que integra la estructura del curso y la estrategia instruccional. Puedes utilizar este y proponer uno que se ajuste a tu propio contexto. Un buen principio de diseño instruccional es que las actividades de aprendizaje sean diferenciadas, es decir, variadas, al tiempo que están ligadas a la estructura del curso. Este esquema nos permite visualizar ambas características de una forma ágil. Puedes observar que su estrategia instruccional tiene cuadros en rojo. Esto permite ver si las actividades dentro de la clase dan sustento a las actividades fuera de clase, tareas, y que siguen una secuencia lógica. La fase final del diseño del curso consiste en la realización de actividades importantes que dejamos al final. Hay 4 pasos para guiar nuestro proceso. 9. Desarrollar un sistema de calificación. En este punto decidirás qué peso porcentual tiene cada actividad. Recuerda que no es necesario que a todo le des una calificación. En la calificación final, conviene preguntarse si todo lo evaluarás tú o también habrá evaluación entre pares. 10. Limpiar posibles problemas o errores. Ya que tienes el borrador de todo el curso, revisa posibles errores. Por ejemplo, ¿hay tiempo disponible para hacer todas las actividades? ¿Los estudiantes tendrán acceso a los recursos necesarios para realizar las actividades? Etc. 11. Escribe el temario del curso. Ahora es el momento para escribir el temario. Debe contener al menos los siguientes 5 elementos básicos: información general de contacto con el docente, objetivos del curso, estructura y secuencia de las principales actividades, exámenes, proyectos, etc., así como sus respectivas fechas de entrega, lecturas requeridas, criterios de evaluación, políticas del curso. 12. Planear una evaluación del curso y del docente. Este último paso permitirá mejorar el curso en próximos ciclos escolares y perfeccionar nuestro sistema de enseñanza.
Después de haber visto algunas estrategias para el diseño del curso con base en aprendizaje significativo, vamos a profundizar en el contenido instruccional adaptado a un entorno virtual por medio del modelo instruccional de Marzano, denominado Dimensiones del Aprendizaje. De acuerdo con la premisa de Marzano, hay 5 tipos de pensamiento que son esenciales para el proceso de aprendizaje. La dimensión 1, actividades y percepciones positivas acerca del aprendizaje, es un elemento fundamental en la enseñanza efectiva. Esta afirmación, aparte del supuesto de que, ante la carencia de actitudes y percepciones positivas, los estudiantes difícilmente pueden aprender adecuadamente. Ejemplo de una actividad basada en esta dimensión. Como introducción a un tema medioambiental, puede presentarse a los alumnos una situación que les permita moverse positivamente. Por ejemplo, pedirles que discutan o dibujen qué alternativas de solución hay para evitar la contaminación de los mares. Para los alumnos de educación básica, podemos optar por el dibujo, el cual podrían subirlo como tarea a su plataforma o vía WhatsApp, mientras que la discusión se podría llevar a cabo en un foro para alumnos de niveles educativos superiores. La dimensión 2, adquisición e integración del conocimiento, se basa en la misma premisa del aprendizaje significativo. Los estudiantes integran el conocimiento nuevo con el ya adquirido. Este aprendizaje significativo modifica tanto a la información nueva como a la previa. Ejemplo de actividad basada en esta dimensión. Para alguna lectura de un tema en particular, podemos utilizar la herramienta respuesta, previa, pregunta, respuesta posterior, RP, PRP, en la cual hacemos una pregunta que responderán en 2 fases, antes de la lectura y después de la lectura. Los alumnos pueden enviar 2 archivos, fotografía, texto o audio, en 2 etapas. La dimensión 3, extender y refinar el conocimiento, se refiere a que lo que el estudiante ha aprendido lo empieza a utilizar para analizar, comparar, clasificar, hacer inducciones y deducciones. En suma, hace nuevas conexiones. Ejemplo de una actividad basada en esta dimensión. En una lección sobre la evolución industrial, apoyándose en material que describa cómo cambió el empleo, pedir a los alumnos que reflexionen sobre cómo la inteligencia artificial podría cambiar los empleos. Lo pueden realizar en un foro o enviar un audio, video o texto en plataforma. La dimensión 4, usar el conocimiento significativamente, asume que el aprendizaje es más efectivo cuando se realizan tareas significativas. Ejemplo, en un curso de trigonometría a nivel secundaria, pedir a los alumnos que investiguen cómo podemos saber la altura que debe tener nuestra antena de televisión, considerando que el cable tensor debe tener un ángulo determinado de 21 grados. La dimensión 5, hábitos mentales productivos, es una meta fundamental en la educación en particular. La formación de estos hábitos mentales debe realizarse en la educación temprana. Entre estos hábitos tenemos el autocontrol, claridad y el pensamiento crítico. Sin lugar a duda, algunos hábitos mentales productivos no pueden desarrollarse con facilidad en la educación a distancia, como el autocontrol. Sin embargo, podemos fortalecer otros como el pensamiento crítico a través de la reflexión. Ejemplo de una actividad basada en esta dimensión. Al finalizar un curso en el nivel medio superior, podemos pedir que, en un foro, hagan un análisis de todas las discusiones en foros realizadas a lo largo del ciclo escolar, es decir, un metaanálisis de foros. Finalmente, llegamos al tema 4, que consiste en una breve reflexión sobre qué es y qué no es interactividad en la educación a distancia. El concepto aprendizaje interactivo puede connotar el uso de videos, plataformas en línea o algún recurso tecnológico complejo. Sin embargo, no es así. El aprendizaje interactivo es una técnica pedagógica que tiene por objetivo promover la interacción entre pares y entre el estudiante y el contenido. Las estrategias para lograrlo son diversas. Puede ir desde debatir un tema en clase hasta proyectos que sirvan para calificar todo un curso.
La industria editorial ha creado desde hace varias décadas los librojuegos, en los que el lector avanza a las páginas indicadas con base en decisiones que toma el mismo lector. Esta es una forma de interactividad. En cambio, una videolección en línea no puede considerarse interactiva si no promueve la interacción entre pares o con el contenido. ¿Qué tienen en común un proyecto, un librojuego o un debate sobre un tema? La interacción entre pares o entre estudiante y el contenido. ¿Pero qué implica la interacción? Por interacción nos referimos a un flujo circular de información. Toda actividad que promueva la transferencia de información en forma circular se considera como una forma de aprendizaje interactivo. Por otro lado, actividades como un examen, donde la información es unidireccional, no puede considerarse como tal. Como ejemplos de una estrategia interactiva es: una lección interactiva puede consistir en presentar cómo elaborar una batería de papas para una clase de ciencias naturales. Un proyecto interactivo a nivel medio superior podría ser elaborar grupalmente un plan de negocios para una empresa. Como puedes intuir, el aprendizaje interactivo implica un mayor esfuerzo de planeación y coordinación por parte del docente. Sin embargo, si se desea que el estudiante retenga en la memoria de largo plazo lo enseñado, el aprendizaje interactivo es una excelente alternativa. Por último, debes tener especial cuidado en los proyectos grupales, ya que suele darse una distribución desigual en el trabajo. Hay dos recomendaciones para evitarlo. La primera, que el docente defina los roles de cada uno de los integrantes del grupo. La segunda, que se aplique un cuestionario individual después de haber presentado el proyecto grupal. Con este último tema, hemos finalizado el primer módulo. A continuación, te invitamos a participar en las actividades que hemos diseñado para ti. Si deseas profundizar en lo abordado en este módulo, te sugerimos consultar la bibliografía en la que nos basamos para el desarrollo del contenido.